Vamos a darle lectura este domingo del segundo libro de Samuel y capítulo 24. Segundo libro de Samuel, capítulo 24, y comenzaremos desde el versículo 1. Con la gracia de Dios, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese: Ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y dijo el rey de Joab, general del ejército que estaba con él: recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Bersabá, y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Joab respondió al rey: añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey, más que porque se complace esto en mi señor el rey. Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Y pasando el Jordán, acamparon en Arroer, al sur de la ciudad, que está en medio del valle de Gad y junto a Jazer. Después fueron a Galat y a la tierra baja de Osit, y de allí Dahaan y de alrededor de Sidón. Fueron luego a la fortaleza de Tiro y a todas las ciudades de los heveos y de los canoneos, y salieron Neguet de Judá de Bersabat. Después hubieron recorrido toda la tierra, volvieron a Jerusalén al cabo de 9 meses y 20 días. Y Joab dio al censo del pueblo al rey, y fueron los de Israel 800,000 hombres fuertes que sacaban espada, y los de Judá 500,000 hombres. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón, y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto, pues ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque he hecho muy neciamente. Y por la mañana, cuando David se hubo levantando, vino la palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo: ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo a saber, y le dijo: ¿quieres que te venga 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyes 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días que haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me has enviado. Entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy, caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombre. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado. Murieron del pueblo de edad hasta 70,000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo: basta ahora, dente de tu mano. Y el ángel de Jehová está junto a Era de Aurán Jesubeo. Y David dijo a Jehová cuando vio al ángel que destruía al pueblo: yo pegué y yo hice la maldad que hicieron estas ovejas. Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Y ya vino a David aquel día y le dijo: sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna y Esubeos. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová, y Aurana miró y vio al rey, a su siervo, que venía hacia él.
Saliendo entonces Arauna y se inclinó delante del rey, rostro a tierra. Arauna dijo, ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió, para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Arauna dijo a David, tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciera. He aquí bueno para los holocaustos y los trillos y los huyos de los bueyes para la leña. Todo esto es, oh rey Arauna, lo del rey. Luego dijo Arauna al rey, Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Arauna, no sino por precio de lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Y edificó allí David un altar a Jehová y sacrificó holocausto y ofrenda de paz. Y Jehová oyó la súplica de la tierra y cesó la plaga en Israel. Amén. Lo que Dios quería que hiciera, la norma de Moisés en el Viejo Testamento, en cada momento tenía que escribirse ante el pueblo para que se midiera y se escribiera los nombres con el pueblo de Israel y toda la relación con la familia y toda como persona individual. Siempre el pueblo de Israel estaba escrito a su palabra de Dios, los nombres, todo lo que estaba escrito en ellos. De esos hombres que querían y llamaban a Dios. Entonces la palabra, para que no quedaran activos el pueblo del pueblo y todos los sacerdotes y todos los, aquellos, cuando reciba el pueblo de Israel, que todo lo que sucede en esto, entonces vas a recibir a cada hombre para la alma de que va a ser el Señor cuando tomes a él, para que no caiga en la plaga de ese, a todos ellos. Entonces la norma de Dios escrita y se escribe entonces al pueblo de un principio para que se vea en cada alma un litro para que se salva de las heridas de su pueblo. En el caso, en el mucho después, Nehemías, que todo lo que no se considera en lo que están escritos los sacerdotes para que vean entonces toda la genealogía, entonces venía su situación más. Porque estaba escrito en eso, en el libro está escrito al pueblo de Israel. Siempre estaban recibiendo en ese pueblo, estaba prescrito de ese litro que tenían que recibir para salvar la alma de esas personas. Para que no venga la crisis de Dios para todo, para ellos. Pasaron los años y llegamos donde está David. En verdad David es un hombre con todo su corazón hacia Dios. Por siempre hacía lo que Dios quería que sea. Y siempre Dios lo tomaba en cuenta en sus bendiciones. Por siempre que quiero poner un poco tomar en cuenta, cuando tomas en cuenta, lo tomas en cuenta en todo para sus bendiciones. Y lo vamos a ver. En cuántos momentos David dio unas normativas a Joab y a su ejército para medir a ese censo de ese pueblo de Israel. No es para el pueblo, no es para que escribiera cuánto, para saber cuánto pueblo tenía, su actividad que podía tener David para, hermanos, cuando queremos tomar unas decisiones y cuando damos unas normas, hace ellos que tenemos poder sobre ellos para estar haciendo uno. ¿Por qué? ¿Por qué estamos haciendo eso? Es muy mal esta situación.
¿Por qué sucede esto? La palabra de Dios nos dice, porque Satanás juró ante el Señor en contra del pueblo real y estaba buscando ante David en contra a ese pueblo de Israel para poder medir cuánto era el censo de ese pueblo de Israel. De toda la soberbia y altivez que tenía para verse él caía en mal ante Dios. Entonces se quedaron entre Joab y los generales del ejército. Y entonces era lo que había que hacer, lo que quería que tuviera que ser rey. Tuvieron 9 meses, y se regresaron para cuando hicieron el censo. Hicieron 800,000 hombres fuertes de Israel y de Judá son 500,000 hombres. La pregunta es, ¿por qué permitió Dios al hombre con su corazón para hacer eso del corazón, para caer en ese pecado? Entonces, a ese momento, ¿por qué sucedió? Puso a prueba. Por eso es el mensaje de hoy. Todo lo que permite Dios, que todo en verdad lo de un principio, en todos los ojos del hombre estén mal, estén cayendo mal, hasta destruir todo puede ser, hasta el final. Todo lo que hace Dios, aquello que es de importancia, es la bendición de Él. Esa es su bendición, tiene que ser. No veas toda la relación que ante Él, la relación que todo ese trabajo, esa grandeza que se puede crear, porque va a traer un peso en tu gloria, en tu vida eterna. Entonces cuando le llevaron todo el censo a David, entonces le golpeó su corazón. ¿Por qué? Porque Dios golpeó el corazón de David y vio que es lo que había hecho el mal, que hoy mal hice. Y fue al Señor: oh Señor, he pecado gravemente, he pecado ante ti, mi Señor. ¿Qué fue lo que hice? ¿Qué era lo que tuve que hacer? ¿Por qué lo hice? Porque nosotros sabemos a ese error que hizo David sucedió porque fue una energía que hizo Satanás contra David. Porque Satanás no tiene poder ante los hijos del Señor. Ese es un mensaje temeroso ante Dios. A él si no le da permiso Satanás, porque no puede tomar a los hijos de Dios, no puede tocar a los hijos de Dios. Pero David, de individual hombre que era David, que Dios permitió, lo puso a prueba hasta destrucción para David y para su pueblo. Cuando sucedió todo lo que sucede, toda la maldad que hizo, entonces Dios le dice, le da su corazón, lo llevó a arrepentimiento. Oh, que hice grave. Oh Señor, perdóname. Y ahí en adelante empieza la obra de Dios, que Dios lo permitió aquella situación. Empezó entonces Joab, el profeta, y le dice, ve a donde David y dile que al final de todo tu pecado que has cometido, ese paréntesis que no existe, no existía la sangre de Jesucristo, pues, de todo el pecado que tengamos como es ahorita con Jesucristo, al final de al final de ese pecado que has hecho ¿quieres que te venga 7 años de hambre en tu tierra? Primero, segundo, o que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan. O tercero, o 3 días que haya peste en tu tierra. Piensa ahora. Y Dios quiere la tercera, y le dice, le da la libertad a David para que lo que quiere que haga David ante Dios.
Y yo, sin mucho pensarlo, David puede decir, no puedo caer en manos de hombre. Ese es el gran misterio. No quiero caer en las manos de hombre, quiero caer en las manos de Dios. Porque ante mis pecados que me es grandeza, es misericordia, que es grandeza, que es mi Señor. No quiero ayuda de hombre, no quiero mal de los hombres, quiero ayuda cuando todo lo haga bien y quiero el mal que lo hago, lo hace mal y ayuda y eso de Dios que tengo que ver porque es grande, es muy grande y hace todo, no hace y hace todo y empezó entonces vino los 3 días al pueblo de Israel y, y llegó hasta Jerusalén ese. Pero cuando sucedió, me, el por qué, antes de decir por qué, le dio esa prueba a ellos. ¿Cuál es la base de esta situación, de este pecado, para que sucedan estas cosas? Y abra y leo 2 versículos. El pecado que David no sabía, que ninguno más sabía a Dios. De Crónica. Y vino Salomón y a decir, había desde el comienzo del hombre, que Dios había visto desde un comienzo y había edificar aquella ciudad iba a ese pueblo de Dios y el pueblo de Salomón. Eso no lo sabía más nadie. ¿Cuál era aquella situación donde, donde llevó a Abraham y le dio grandeza? Esa obra, yo te voy a bendecir y te voy a llenar, como era. Escuchaste en mi voz, anda a sacrificar tu hombre a Isaac, ahí donde te voy a decir que lo haga, allá en el monte, en aquel monte alto. Ahí ha programado Dios para hacer la construcción del pueblo de Salomón. En aquella época de David y de Salomón, aquella tierra había sido de Nabuseo, era en ese momento. Tenía una cierta situación. Tiene que de repente construir para que se lleve a, de todo lo que está hacia David para construir al pueblo de Israel. Aquello no sucede porque está en contra de Dios la heredar de hombre, de familia. Recuerda, tiempo a toda su familia. No sucede. Dios tiene que buscar la manera. Y la manera que pudo conseguir para permitirle al Satanás diablo para poner en mal a David, para que lleve a David en el mal proceder que iba a suceder. La tercera pecado que iba a tomar Dios, tomó decisión hacia él para que a la mano de Dios que iba a caer él. Entonces venía con los ángeles a hacer, llevaron los ángeles a Jerusalén, en el pueblo de David. Eso se nombraba. Él había construido
con Dios y empezó a hacer lo que le había dicho. Y en verdad, David, totalmente una norma que David no sabe qué va a hacer para dar la libertad de su pueblo de la situación de tu pecado que cometiste, porque el diablo te puso por delante tuyo. Tienes que construir un altar en el pueblo, en las tierras, en esa cultura de Orná, y sin nada que echar David, sin el saber que por qué lo está haciendo. No es temoroso que Dios lo hace como toma en cuenta a sus hombres, como los toma en cuenta, sin saber nada. ¿Qué es lo que está haciendo David? Eso, con el temor que tenía él, para todo lo que Dios le había, para que se salve ese pueblo. Fue rápido, puedo decir, David, porque le dijo Dios, hace ese altar ante él y subió a correr. Y ¿qué es lo que tú quieres hacer? Que hacer, hará es un siervo de Dios también y ha arreglado el corazón de él. Todo está preparado, todo está preparado como Dios lo ha preparado a su ellos los hombres para que consiga por siempre, para que se haga lo que Dios quiere que hagamos. ¿Por qué no toma en cuenta otro? Porque a Dios era el corazón tenía hacia Dios. Y David iba a tomar la tercera decisión y David iba a arrepentirse y se poner a pagar lo que Dios tenía que permitirle que hiciera. Y cuando a Urana, que lo ve, que es lo que quiero, está en contra de la ley, quiero hacer un altar ante para que se elimine toda esa situación, la herida. Laura, toma, todo, toma, toma, dijo, toma, llévate. Hace la tierra para que suceda la mortandad de tu pueblo. Le dice, no quiero que sea regalado. No voy a hacer un altar regalado. Le dio 50 ciclos de plata. Y después, y después dice que le dio 6. Ya para para ese terreno, para todo ese pueblo. Nada más donde iba a ser el altar, donde iba a ser para todo. Para todo. Le dio 600 para toda la tierra que iba a ser. Él sabía de una. David, el Señor tomó en cuenta a que construir su pueblo. Ellos me ha puesto en su corazón, David, para construir. Eh, no vas a hacerlo tú, porque tú eres un hombre de guerra. El pueblo lo va a construir. Tu hijo Salmón, porque él es sencillo y tiene una edad de 18 años, es un niño. Lo tomó en cuenta que iba a ser un hombre débil, pequeño, sin ninguna maldad, y lo que la obra ¿no? Lo hace con ciertos hombres, o lo hace sin ningún sin hacia ese hombre. No toma en cuenta cómo sucedió cuando tomó a Pablo que era estudiado, fuera la gloria, porque sucedió algo. Voy a traer, me voy a caer y voy a ponerle por delante, voy corriendo el misterio de Pablo, porque de me importa para tomar mi trofeo de mi vida, porque era una ganancia importante, gracias, que iba a ganar. Ahorita bien entiendo muy bien, por que conocer a Cristo, porque tengo que estar aquella sencillez y todo lo que nos sirve, como dice el apóstol Pablo. Todo aquel que quiere ser salvo tiene que ser un niño. ¿Qué quiere decir cuando un niño cuando es salvo? Para cuando
para que seas un niño de Dios, que todos los que se salvan del hombre, que todos los que están ante ellos, ¿cómo va a tomar un hombre de salvo para que se convierta en niño? Pero sí, si tiene un espíritu que se ha arrepentido, ese corazón tiene temor ante Dios y se toma en cuenta la guía del Espíritu Santo. Dios mío, dame, enséñame el Espíritu Santo y qué es lo que tengo que hacer. Segundo, y sé que no lo sabe sino hacer, sí, ayúdame. Entonces ese hombre que sabe y puedo, y que aunque sea cristiano, y que puede ser un pastor de las grandes iglesias, él le dice Dios, te esforzarte, porque tú no eres eres totalmente, no eres ni caliente ni frío, eres rico, no tengo ninguna necesidad, lo sé todo, lo puedo hacer todo. Él le dice Dios, te voy a sacar de todo esto. ¿Qué te voy a ver como hombre que tienes problemas, que creyente? ¿Qué voy a ver por ti? ¿Qué tienes que enseñarme tú a mí? ¿Qué es aquello importante que tiene? Y Cristo le dice, el que quiere venir detrás mío, no puede, primero no tiene, si no se arrepiente él mismo de él, su gloria, la grandeza, todo lo que tiene por delante, ese altivez, sus brazos, sus estudios, todo su dinero, toda su edificación, todas aquellas cosas le da, pone en cuenta para que tome en cuenta Dios y Dios, para que Dios le dé la bendición. Cuando es un hombre como David, cuando todo el tiempo lo bendijo Dios a David y se arrepintió y dijo, hice un error, perdóname Señor. Y después de todo esto, todo lo que le decía al Señor, amén, gloria a tu nombre. Ese toma en cuenta, Dios lo toma en cuenta, para que te ponga en cuenta el esquema de él, para que construya ese joven que era hijo que era hijo de David, que era Salomón, el uno, el hombre, construcción en el hombre que era, se preparó antes de Dios, con la guía de Dios, con el esquema y la presencia de Dios. Entonces, ante el pueblo de todos los hombres, todos lo ven, se equivocan a veces, solo y esperan que se va a construir otra vez. Y sabemos, el israelita se van a construir por el Mesías. Nosotros sabemos la palabra, a veces el anticristo va a venir para hacer una apostasía, para hacer creerse como un Dios, para creerse que está en el trono de Dios. Hermanos queridos, voy a repetir ese mensaje de hoy. Todo lo que hagamos, para que tomemos en cuenta todas esas cosas que nos dio la guía, esas decisiones que hemos tomado, para que se salven en sus dificultades. Vamos a salvarnos de todas esas dificultades. ¿Por qué? ¿Qué era? ¿Qué era lo mejor que poder para David? Para que el esquema de Dios que tenía que, porque el diablo dice lo tomó en cuenta al corazón tenía que decirle yo estoy con el Señor. ¿Cómo? Muy fácil. Le decir a Joab, anda, compra todo lo que todo lo haga el altar de ninguna dificultad iba a ser ese altar, ninguna tristeza, ni un pecado iba a suceder. Qué cosa cuando estamos caminando, cuando y nos deja con el Espíritu Santo, qué belleza. Y sucede esto, de verdad. ¿Verdad que sucede? ¿Cómo? Porque Dios es verdadero, Dios existe, que es, y sucede, porque no toma lo que pide hacia Él. ¿Qué es lo que pides tú de Dios en verdad? Que sea bendición, dinero, trabajo. Van a venir las dificultades. ¿Qué es lo que pides tú de Dios? Lo que quiero de ti, la sencillez, lo bueno y al final. No sé, no puedo, dame luz y ayúdame. Amén.